Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a abarcar una temática referente a lo que es la parte práctica en la elaboración del protocolo y vamos a tocar lo que es un tema, lo que es un título, lo que es el planteamiento del problema que debe incluirse, la redacción de la pregunta de investigación, el objetivo y la justificación. Bueno, entonces, ¿qué es el tema? ¿Verdad? El tema generalmente es una idea genérica que se tiene interés para poder investigar, ¿sí? Esta, este tema debe ser delimitado, ¿sí? Y ustedes a la hora de empezar a seleccionar cuáles son los temas que ustedes tienen interés, es importante que ustedes empiecen a hacer lo que es la revisión de la literatura, que empiecen a leer sobre esos temas y vean qué investigaciones hay, qué conocimientos ya se maneja sobre el tema, en qué poblaciones se ha estudiado, qué información o qué conocimiento falta poder descubrir, ¿verdad? O se carece de mucho conocimiento. También es con qué población se estudió más. Entonces, el tema es la idea genérica que uno quiere estudiar. Y generalmente ese tema, gracias a lo que es la lectura que se realiza sobre eso, uno puede delimitar. Delimitar sería decir el título o especificar qué se querría estudiar sobre ese tema. ¿Sí? Entonces, es importante, como les mencioné, verificar si uno cuenta con los recursos para poder estudiar ese tema, qué se sabe sobre eso, ¿sí? También es, como les mencioné, con quiénes se realizó el estudio y qué resultados existen sobre sobre esa población en la variable que no es de interés, ¿verdad? ¿Qué diseño, de alguna manera el diseño que empleó también el investigador o la estrategia que empleó nos ayuda a saber si es posible poder realizar ese tipo de estudio, ¿verdad? Pero de cualquier forma, lo que es importante es que ustedes puedan hacer una revisión de la literatura y lean sobre la idea genérica que quieren investigar. El título corresponde justamente a la delimitación del tema, o sea, sería especificar qué queremos estudiar sobre el tema, en qué población, en dónde y cuándo realizaríamos el estudio, ¿verdad? Entonces, generalmente debe presentarse realmente lo que se desea estudiar relacionado con el objetivo general de investigación. Recuerden que el título, la pregunta de investigación, el objetivo general y el diseño tienen que tener coherencia, deben ser coherentes a la hora de poder plantearse, ¿verdad? Y justamente esa redacción debe ser precisa y breve. Hay algunos, vamos a decir, hay algunos vamos a decir, universidades que plantean que el título solo debe tener entre 15 palabras aproximadamente, ¿sí? Entonces, no debe ser ni demasiado específico ni demasiado general su planteamiento, ¿sí? Y generalmente en el tema se suele especificar, por ejemplo, la variable de estudio, como por ejemplo está mencionado aquí, en la población de con quienes se realizaría el estudio, en dónde, ¿sí? Y cuándo se realizaría el estudio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sabemos que hay más de 15 palabras, pero de alguna manera sirve para que podamos saber la delimitación del tema que se quiere estudiar, ¿sí? Entonces, para redactar el título, como ya le mencioné, hay algunas universidades y también existen algunos, ¿cómo se dice?, revistas que plantean que tienen que tener aproximadamente 15 palabras el título, em, para que no sea demasiado específico su redacción, ¿verdad? Pero como menciona aquí, debemos tener en cuenta que para redactar un título debe precisar, obviamente debe estar el tema principal, indicar la especificidad que responde a la pregunta, o sea, qué queremos buscar y en quiénes serían la población. La parte espacial sería en dónde realizaríamos el estudio y la parte temporal es cuándo realizaríamos el estudio. Entonces, como ya tiene un ejemplo, en este caso se quiere hacer un estudio descriptivo sobre el nivel de madurez psicomotriz en niños de 5 a 7 años, ¿sí? La variable madurez psicomotriz, población niños y niñas de 5 a 7 años, ¿en dónde? ¿Sí?
y cuándo se realizaría, ¿sí? Que es importante indicar para que tengamos en cuenta qué criterios debe estar presente dentro del título. Generalmente en el índice, ¿verdad? La primera parte de la tesina o de la tesis se suele involucrar lo que es la introducción y el capítulo 1 del planteamiento del problema, ¿verdad? Y que debe indicarse dentro del planteamiento del problema, se suele indicar, por ejemplo, los antecedentes, o sea, qué información existe sobre el tema a investigar. En una población similar también puede ser que suele ayudarnos justamente con la parte del informe de investigación a la hora de hacer la discusión de nuestros resultados con los antecedentes. Por eso es importante poder al menos em, mencionar algunos estudios sobre nuestra variable de interés o nuestro tema de interés, ¿verdad? Deben indicarse en la pregunta de investigación. Hay algunos que, vamos a decir, solicitan que esté la pregunta general y las preguntas específicas. Y en algunas ocasiones van a notar que algunas tesis solamente tienen la pregunta general, ¿verdad? Los objetivos, obviamente el objetivo general y los objetivos específicos, mínimo se suele solicitar tres, y la justificación que sería el fundamento de la utilidad o el para qué sería útil la realización de esa investigación. Entonces, dentro del problema de investigación, sabemos que justamente es eh, un enunciado interrogativo, o sea, está formado por una oración interrogativa que tiene coherencia con el título de la investigación y el objetivo general en justamente establecer relaciones entre variables, y que es de interés porque se busca una respuesta por medio del trabajo de campo, o sea, la recolección de datos. ¿Qué tipo de problemas no podemos plantear dentro de lo que es la ciencia? Tal como menciona aquí, problemas relacionados al ámbito ético o morales, en donde se empleen juicios de valor, ¿verdad? Así también problemas relacionados a la metafísica o la axiología, en este caso la parte ética, ¿verdad? Un punto importante es cómo surge un problema de investigación, ¿verdad? Generalmente suelen surgir cuando existen vacíos de conocimiento, o sea, no hay información sobre esa pregunta de interés, no hay respuesta. Cuando existen, vamos a decir, resultados contradictorios, en o la información o el conocimiento no es suficiente para comprender cómo se comporta la variable dentro de la realidad, o generalmente por medio de problemas sociales dentro de nuestras comunidades que precisan ser resueltas, ¿sí? Esa resolución o la comprensión de cómo se comporta la variable en nuestra realidad para justamente aplicar algún tipo de intervención. Entonces, estos son estas son las formas generalmente de cómo surgen las diferentes investigaciones. También pueden surgir justamente por interés o curiosidad. Recuerden eso, o sea, hay gente que tienen, eh, vamos a decir, se encuentran muy apasionadas por temas específicos y quieren hacer línea de investigación en esa área. Entonces, eh, mientras más realizan la revisión de la literatura y la lectura, tienen dudas o preguntas que precisan ser respondidas. Entonces, por medio de esa curiosidad y ese interés suelen surgir también los problemas de investigación. Entonces, aparte de cuatro, puede existir uno más, ¿verdad? Entonces, generalmente la etapa de lo que es la formulación del problema es en descubrir o identificar el problema. Como les mencioné en alguna ocasión, ustedes saben que suelen surgir por medio de los conocimientos carentes o inexistentes eh, sobre el tema, o sea, el título o la pregunta de interés. Entonces, de alguna manera, por medio de la lectura, ¿sí? Va a ayudar a que nosotros podamos plantear preguntas y buscar respuestas a esas preguntas por medio de lo que es el proceso de una investigación. Entonces, es importante ubicarlo en una teoría científica. ¿Por qué es importante ubicarlo dentro de una teoría científica? Y por eso decimos que justamente la revisión de la literatura inicia desde la selección del tema, porque debemos adoptar cuál es el modelo teórico que puede responder a esa pregunta o sustenta esa pregunta, ¿sí? De alguna manera, dentro de psicología, generalmente vamos a escuchar que si vamos a estudiar sobre, a ver, puede ser que sea en otra especialidad, pero satisfacción laboral
o bienestar subjetivo o bienestar psicológico que solemos emplear también. Mucho de lo que puede responder o tocar esos temas vamos a ubicarnos dentro del humanismo, por ejemplo, como teoría, ¿verdad? En cambio, si tiene que ver con aprendizaje, cambio de conducta, nos vamos a abarcar más en adoptar una postura conductista, ¿sí? Entonces, de algún modo, lo que ustedes desean estudiar debe adoptar un modelo teórico y ese modelo teórico debe estar en coherencia con la forma en que van a evaluar o medir la variable de estudio, ¿sí? Justamente para no llegar a sesgar resultados con otras corrientes, ¿sí? Es importante poder adoptar justamente un modelo teórico para llegar a aportar información desde esa arista, ¿verdad? También es importante, como suele mencionar aquí, clasificarlo o subdividirlo en etapas o subproblemas. Por eso les mencionaba que en algunas ocasiones van la pregunta de investigación y así también las preguntas específicas. Delimitarlo sería en quiénes, en dónde, cuándo se realizaría el estudio, qué quieren saber, si quieren describir, relacionar, comparar grupos. Sí, es importante eso también dentro de la delimitación definirlo, justamente comprenderlo dentro de lo que es el contexto en el que ustedes se ubican, la explicación de ese problema, ¿sí? Y justificar lo que tiene que ver con la parte de justificación de plantear o responder al por qué es útil o para qué serviría realizar esa investigación, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad metodológica, la utilidad científica, el aporte social que se puede dar, los beneficiarios, ¿sí? Y posteriormente, categóricamente a la elaboración de la pregunta general de investigación y también en algunas ocasiones que redactan las preguntas específicas, realizan los objetivos, ¿sí? Que deben estar en coherencia, como les mencioné, ¿verdad? Entonces, ¿cómo redactamos la pregunta de investigación o el problema de investigación? O sea, ¿qué criterios deben tener para decir, yo estoy redactando bien mi pregunta? ¿Sí? Es importante darnos cuenta que lo principal es que debe expresar relación entre dos o más variables, ¿sí? Entonces, pueden existir, en el caso de relación o correlación, mejor dicho, entre variables, dos variables específicas, ¿sí? O comparaciones de grupos. Tenemos una variable y queremos comparar dos grupos. Entonces, de alguna manera se expresa relación entre dos o más variables. La variable debe estar presente dentro de la pregunta de investigación. Debe estar redactado de manera clara y sin ambigüedades. No debe ser, a ver, muy extensa en su redacción, ni tampoco muy vaga, ¿sí? Sino que debe tener los datos pertinentes para que tenga una comprensión a la simple lectura, ¿sí? Hay personas que el título y la pregunta hacen demasiado específicos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de que no hay necesidad de ni ser muy generales ni ser muy específicos a la hora de redactar. Por eso, si se maneja estos criterios a la hora de poder escribir, nos damos cuenta de si estamos haciendo bien los apartados, ¿verdad? Categóricamente debe tener la posibilidad de poder realizar la prueba empírica, o sea, realizar la recolección de datos y analizar esos resultados, justamente de que pueda ser medido la variable que queremos estudiar, ¿sí? Que sea factible poder realizar el estudio. Es importante eso. Porque si no tenemos los recursos, no tenemos los instrumentos y no tenemos la muestra ni el recurso humano, entonces no es factible poder hacer un estudio. Por ejemplo, ahora mismo, evaluar a niños la madurez visomotriz, por ejemplo, por medio del Vender. Ahora mismo, por una cuestión de pandemia, es difícil poder hacer ese tipo de evaluación o evaluar inteligencia que requerimos justamente de instrumentos que se debe administrar presencialmente, ¿sí? Y en algunas baterías que tienen varias pruebas de evaluación que requiere justamente varios recursos. Por una cuestión de seguridad, vamos a decir, sanitaria, es muy difícil poder realizar ese tipo de investigación referente a inteligencia, por ejemplo. Entonces vamos a cuestionarnos si tenemos los recursos pertinentes, si tenemos los test, la cantidad de copias específicas, si tenemos el ambiente adecuado para evaluar, cómo nosotros podríamos llegar a conseguir la muestra, porque
un obstáculo bastante difícil ahora mismo es poder acceder a la muestra de manera presencial. Y si accedemos de manera presencial a algunos casos, ¿cómo les cuidaríamos? ¿Sí? Por una cuestión sanitaria. Entonces es importante poder cuestionarse eso dentro de lo que es la prueba empírica. Categóricamente debe expresar lo que es la dimensión temporal, sería cuándo se realizaría el estudio, la parte espacial, dónde y debe tener categóricamente la población de estudio. Si estos criterios no se, vamos a decir, no se cumplen, quiere decir que bueno, en este caso el problema de investigación o la pregunta de investigación no está bien redactada, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos los objetivos de investigación, ¿sí? Entonces los objetivos serían las metas que, o el propósito que lleva justamente a realizar el estudio y orienta eh, la investigación a un norte específico y que eso serían la respuesta a la pregunta de investigación general y específica y así también estos objetivos deben cumplirse por medio de los resultados que vamos a obtener, ¿sí? Los resultados deben estar en coherencia al objetivo de investigación y de alguna manera estamos respondiendo a la pregunta de investigación que deseamos realizar. Entonces, ¿qué deben tener los objetivos? ¿Verdad? Deben estar redactados de manera clara, saben que inicia su redacción con verbos en infinitivo que terminan ar, er, ir, debe contener categóricamente la variable estudio, la población y así también la delimitación temporal y espacial de en donde realizarían el estudio, ¿sí? Y de alguna manera, al tener estos criterios, nos vamos a dar cuenta de que estamos redactando adecuadamente, ¿sí? ¿Qué función tienen los objetivos? ¿Verdad? Ya sabemos que vamos a decir que están relacionados con los resultados de la investigación, deben estar al alcance o la posibilidad del investigador de llevarlo a cabo o de ser alcanzados, ¿sí? Debe ajustarse a los resultados y así también deben plantearse a través del verbo infinitivo, como ya les mencioné, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de investigación? Perdón, los tipos de objetivos, están los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales son aquellos que es más abarcativo y va en coherencia a la pregunta de investigación y al título. ¿Sí? Recuerden que esos apartados deben tener coherencia, ¿sí? No me pueden hablar, por ejemplo, en la pregunta de manera descriptiva, o sea, cuál es el nivel de ansiedad ante los exámenes en estudiantes de la carrera de psicología, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía en el año 2021. Puede ser la pregunta. Y el objetivo es decir, establecer la diferencia entre la ansiedad o los niveles de ansiedad en estudiantes de psicología según el curso. O sea, no puede haber esa incoherencia entre lo que es la pregunta de investigación y el objetivo general, ¿sí? Entonces, título, pregunta, objetivo y diseño deben ser coherentes, ¿sí? Si se plantea algo descriptivo en describir las variables, eso debe estar bien claro en su redacción, en el título, en la pregunta y en el objetivo general y categóricamente en el diseño. Lo mismo ocurre con lo que tenga que ver en la redacción de la hipótesis, ¿verdad? Que un poquito más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces, el objetivo general es más abarcativo, ¿sí? Y de alguna manera debe estar más en coherencia, como les mencioné, con el título y la pregunta de investigación. Luego tenemos los objetivos específicos, que serían las submetas, y va en coherencia con las preguntas específicas en caso de que lo lleguen a redactar, ¿verdad? Em, y serían unas submetas que ayudarían a poder alcanzar el objetivo general de investigación, ¿sí? Y estos objetivos están en coherencia al nivel o alcance de investigación. Si hacemos una investigación descriptiva, correlacional o explicativa, se debe ser visible en lo que es la pregunta y el objetivo de investigación, ¿sí? Y otra cosa también es importante. Recordemos que cuando hacemos una investigación correlacional, que es un nivel superior al descriptivo o nivel o alcance superior al descriptivo, en los objetivos específicos podemos agregar en un estudio correlacional, podemos agregar la descripción de las variables, ¿sí? Del mismo modo, si yo hago un estudio o una investigación explicativa de causalidad, por ejemplo, ver la efectividad de una intervención, determinar la efectividad de una intervención que podría ser un objetivo general,
la descripción de las variables y las correlaciones pueden estar inmersos en lo que es los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, si ustedes manejan los niveles de investigación, les va a ser fácil poder redactar tanto la pregunta como los objetivos dentro de su estudio. Y siguiendo con lo que es la justificación, es importante tener en cuenta de qué es lo que se redacta acá, ¿verdad? La justificación debe responder el para qué va a ser útil realizar esa investigación. ¿Qué relevancia social tiene? Si ayuda, por ejemplo, a comprender mejor una problemática social o a dar recursos para que se pueda solucionar ese problema. Categóricamente tiene un valor teórico porque aporta conocimiento en una población específica, o sea, en una muestra específica, dependiendo si cómo seleccionan la muestra, ¿verdad? Y de alguna manera pueden llegar a fortalecer, ¿verdad? Algún modelo teórico dependiendo de qué ustedes están encontrando o de alguna manera descubren algo contrario al modelo teórico que ayuda de alguna manera a enriquecer los conocimientos dentro de la ciencia. El valor metodológico refiere justamente en la utilización de recursos en la evaluación objetiva. Ya sabemos que usamos el método científico y también instrumentos de lo que es confiabilidad y validez para lo que es la evaluación más objetiva de nuestras variables, ¿sí? Y qué, vamos a decir, qué valor metodológico en cuanto a objetividad y precisión obtenemos de esos resultados, ¿sí? A veces solemos crear dentro de lo que es los diseños instrumentales instrumentos psicométricos, ¿sí? Hay gente que adaptan test o crean test y esos son valores metodológicos importantes porque ayuda a que nosotros podamos evaluar cada vez mejor una variable en un grupo de estudio, ¿sí? Y finalmente se debe responder a quiénes son los beneficiarios y cómo serían beneficiarios los sujetos que forman parte del estudio. En algunas ocasiones los beneficios son indirectos, ¿verdad? Porque, pues, no sé, hacemos evaluaciones sobre ansiedad en estudiantes o sea, ante un examen y realmente puede ser que no tenga un beneficio directo, pero ayudaría a que la manera en que se realicen las pruebas y así también las indicaciones que dé el profesor ayuda a que realmente los alumnos puedan responder más adecuadamente según lo que saben en sus evaluaciones o incluso de manera indirecta podría emplearse dentro de las mallas curriculares lo que es las técnicas de relajación, ¿verdad? Eso sería un beneficio indirecto, ¿verdad? Porque no obtendría directamente al realizar el estudio. A veces hay personas que prueban técnicas de intervención que si la persona forma parte del estudio, el beneficio es que si esa intervención funciona, va a tener de por vida de manera gratuita esa intervención, ¿sí? Entonces, cuando el beneficio es directo, sería de ese modo, o indirecto es que directamente, ya vemos que, como le mencioné, no quiere un beneficio, sino que puede ser abarcativo al grupo de estudio, ¿verdad? Y el cómo sería el beneficio. Como les mencioné, en el caso de los tratamientos, hay instituciones que hacen justamente la aplicación de intervenciones en que si el tratamiento funciona, el beneficio directo es que de por vida, de manera gratuita, pueden tener ese beneficio, ¿sí? Entonces, esto se expone dentro de lo que es la justificación para tener en cuenta. En- bueno, y como les mencioné, creo que aquí he mencionado específicamente, ¿verdad? El para qué sirve el estudio, la relevancia social referente a si responde a una problemática social o nos ayuda a comprender más una problemática social o cómo podríamos resolverlo. La implicación práctica es si ayudará a resolver un problema práctico o trascendente dentro de lo que es la práctica profesional. El valor teórico es el enriquecimiento dentro de lo que son las teorías y la utilidad metodológica refiere justamente a la medición, ¿verdad? De nuestras variables referente a la objetividad y la calidad de información que podemos obtener, ¿sí? 12, ok. Entonces, es importante que dentro del formato de proyecto que les coloqué dentro de lo que es la plataforma, ustedes ya empiecen a
redactar o editar esos apartados en lo que sería cuál es el tema de investigación que van a estudiar, cuál va a ser el título, cuál sería la pregunta de investigación más apropiada, ¿sí? En redactar justamente un objetivo general y tres objetivos específicos. Y de alguna manera quisiera saber si ustedes saben identificar qué es lo que quieren medir, ¿sí? Que serían justamente las variables, porque posteriormente a este apartado vamos a abarcar lo que es el marco teórico. Estoy buscando recursos para que puedan utilizar gestores bibliográficos que son mucho más fácil para hacer las citas y de alguna manera mostrarles por Word que se pueden hacer las citas según normas APA, ¿verdad? Y posteriormente a lo que es marco teórico y citaciones, tocaríamos lo que es las variables, las hipótesis, ¿sí? Y luego abarcaríamos lo que es el diseño metodológico. Algo que sí es importante tener en cuenta es justamente cómo se estructura los protocolos. Y quisiera verificar si puedo mostrarles. Voy a ocultar un ratito. Espérenme un momentito, estoy buscando un protocolo que suelo usar como modelo. Voy a mostrar uno en la plataforma de la facultad y puedan ver también el cómo hacer, ¿verdad? Hace, en el 2019, no sé si alguno le conoce, ¿verdad? 2019 creo que fue, creo que fue el 2019. Había una alumna que quería evaluar sobre estrés docente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el trabajo que realizó ella fue uno de los, o sea, fue elaborado muy bien. Entonces les voy a mostrar para que tengan como un modelo, ¿sí? Y responde justamente al formato que yo les había mostrado, ¿sí? Aquí está. Creo que demasiado zoom se hizo. Voy a ver si puedo achicar un poco más para que puedan ver. No sé si ahí. Ok, voy a agrandar un poco más. No más. Ahí está. Ok, ahí está. Bueno, ustedes tienen un formato en Word de un protocolo que ustedes pueden ir rellenando o editando de manera interna porque ya está preestablecido el índice, o sea, los títulos en el tamaño que corresponden. Ustedes saben que según nuestra facultad los títulos deben ir en 16, los subtítulos en 14 y después los subtítulos de subtítulo en 12 y los textos internamente en tamaño 12 que puede ir en letra Arial o Times New Roman, ¿verdad? No sé si dije bien. Entonces, de alguna manera, pueden justamente abarcar lo que es el tema de investigación en la portada e ir delimitando el título. O sea, en principio es muy probable que ustedes tengan una idea de qué quieren hacer, pero mientras vayan leyendo y avanzando, puede ser que este título cambie, ¿sí? Pero definitivamente, ¿qué es lo que quiere hacer esta alumna? Es justamente comparar el estrés docente de dos colegios en San Pedro de Cuamandullo. ¿Qué características tienen estos colegios? Justamente uno de los colegios tiene, o sea, trabaja específicamente con adaptaciones curriculares y personas con discapacidad. Entonces, en este caso, ella quiere evaluar si el estrés del docente es diferente trabajando con esa población o no, ¿verdad? Entonces, la intención es verificar justamente eso por medio de un estudio correlacional. Y si ustedes ven, vamos a verificar si este título tiene los puntos claves, ¿verdad? Está delimitado a lo que es el tema, ¿sí? Que es la idea genérica. Tiene la variable estudio, en quiénes se va a realizar, en dónde, ¿sí? Y cuándo se realizaría el estudio. Como categóricamente esto debería haberse hecho el año pasado, pero por cuestiones de pandemia no se pudo realizar, ¿verdad? Entonces no era factible para lo que es cuestión de pandemia. Y eso también piensen de si
independientemente que sigamos con la formación virtual, se va a poder hacer la evaluación, ¿sí? Y también, si es que volvemos a presencial y a volver a reunirnos, como se suele decir, y poder hacer las evaluaciones de manera presencial, adaptar eso a las condiciones que se den. O sea, piensen en que lo que ustedes quieren hacer se va a poder llevar a cabo, tanto de manera virtual como presencial, ¿sí? En caso de que no se pueda responder a esas dos condiciones, verifiquen si toman el riesgo de seguir con ese título de investigación o buscan otro título adaptado a las condiciones en que tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, hacían estas chicas que es la carátula, el índice que ya preestablecido está, que ustedes pueden adaptar, escriban prácticamente en los títulos que van a tener en el material de Word, encima de los textos que ya están preestablecidos, porque automáticamente les puede hacer los títulos, ¿verdad? Obviamente resumen e introducción es lo último que se hace dentro de lo que son los protocolos. Como ven, los primeros apartados van en numeración romana y posteriormente desde introducción con paginación en números arábicos. Ok, el planteamiento del problema, ¿qué es lo que vamos a poner acá, verdad? De alguna manera podemos definir el problema, es decir, en qué consiste la problemática en sí, qué conocimientos hay que no se sabe de alguna manera, en qué población se estudió, en qué población no se estudió, o falta conocer más. Si hay una problemática social, expliquen desde el contexto en donde están viviendo cuáles son las condiciones en que se está eh, mostrando o comportando esas variables y que requieren ser estudiadas. Y de alguna manera, posteriormente a eso, pueden llegar a explicar qué repercusiones puede tener ese estudio según lo que ustedes encuentran en los antecedentes, ¿sí? Algo que es importante es que, bueno, yo les suelo pedir mínimo entre 3 a 5 antecedentes que tengan una antigüedad 5 años, ¿sí? Se suele pedir que justamente los antecedentes tengan 5 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque generalmente se suelen contrastar información de acuerdo a las investigaciones que se van publicando, ¿sí? Pero puede ocurrir que ustedes justo esta compañera encuentra un estudio de comparación entre colegios que adoptan el modelo de inclusión y otros no, y quieren comparar el estrés docente, ¿verdad? Y ese estudio se realizó hace 10 años. Entonces, es pertinente que ya existe un estudio sobre el tema y puede colocarlo dentro de antecedentes, pero se sugiere, se recomienda generalmente de que los antecedentes tengan 5 años de antigüedad, ¿sí? Como ya ven, ella expone justamente referente a lo que es el estrés y el burnout dentro de lo que son los docentes y de alguna manera recuerden siempre que deben estar citados según normas APA, ¿sí? Que es importante que ustedes puedan reportar en los antecedentes. Reporten lo más importante, ¿verdad? En dónde se realizó el estudio, el objetivo de investigación, en dónde se realizó el estudio, la muestra y los resultados, ¿sí? Que es lo más importante, ¿sí? De alguna manera pueden llegar a ordenar los antecedentes de manera internacional y luego terminar con los antecedentes de estudios nacionales o viceversa, empezar con los estudios nacionales y terminar con los estudios internacionales. Eso depende de ustedes, como a ustedes les parezca, ¿verdad? Pero sí es importante que puedan reportar, como les mencioné, justamente referente a la problemática. Pueden encontrar en estudios anteriores o también en libros que toquen el tema o la variable de interés de ustedes, ¿sí? Bueno, se ven, por ejemplo, la coherencia entre los resultados de diferentes estudios y se reporta justamente qué se sabe sobre el estrés docente, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la compañera? Ya bien que esta cita o si no, se realiza cita de cita, ¿sí? Dependiendo en dónde fue encontrando sus fuentes, ¿sí? Ajá, aquí, por ejemplo, menciona un estudio que se hizo en Colombia, en una investigación realizada con síndrome de Burnout en docentes, mencionan dónde se realizó, sus resultados principales referente a su tema de interés, ¿verdad? Bueno, eso corresponde a antecedentes. ¿Qué es importante entonces? Es importante reportar al menos para la materia entre 3 a 5 antecedentes,
Se les sugiere que tengan como máximo, o sea, como 5 años de antigüedad, pero pueden encontrar uno que sea igual a lo que ustedes quieran hacer, ya sea con una población similar o con una población diferente, igual pueden colocar como antecedentes y que justamente esos resultados que ustedes reportan después van a ser útiles para la elaboración de la discusión, ¿sí? Pueden mencionar el objetivo de investigación, el objetivo general, en la muestra, qué características tiene, o sea, cuántos fueron las muestras, si el muestreo fue aleatorio o no. em, eh, Después es bueno, el tamaño de la muestra también, perdón, discúlpame porque me bloqueé, y posteriormente los resultados más importantes. Entonces, objetivo, característica de la muestra, si se realizó un muestreo probabilístico y también los resultados más relevantes del estudio, ¿sí? Obviamente con las citas según normas APA, categóricamente, siempre haciendo las citaciones según normas APA y a la vez, a la par, hagan lo que son las referencias, ¿sí? Bueno, esto corresponde a lo que es antecedente y de acuerdo a los resultados previos, o sea, los estudios previos, ella plantea lo que es su pregunta general de investigación. Su pregunta general de investigación está redactada de manera interrogativa, ¿sí? Tiene qué quiere saber, ¿sí? Que quiere hacer comparación, que sería un estudio correlacional, la variable estudio, en dónde realizaría, o sea, en docentes de 2 colegios, que sería docentes la población, en dónde y cuándo, ¿sí? Entonces cumple con los criterios para lo que es la elaboración de ese estudio, ¿sí? Y que puede ser factible porque ella tiene acceso a esa muestra, ¿sí? Tiene acceso a esos docentes que quiere evaluar. Posteriormente realizó lo que son las preguntas específicas, ¿sí? Que correspondía justamente a la descripción de las variables, ¿verdad? Como yo les decía, cuando alguien hace un estudio correlacional, que es un nivel o alcance de investigación superior al estudio correlacional, puede hacer dentro de los objetivos específicos eh, y preguntas específicas lo que corresponde a la descripción de esas variables, ¿sí? Posteriormente se encuentran los objetivos, ¿sí? Recordemos que el objetivo debe estar en coherencia a la pregunta de investigación y aquí dice establecer la diferencia entre el estrés docente de la Escuela Básica número 31 Don Braulio Celada y la Escuela número 314 Profesora Floria Rosalba Agüero de Dávalos de San Pedro de Comandillú en el año 2020. Entonces, tenemos una variable, perdón, un verbo infinitivo que termina en er en este caso. Sabemos que quiere hacer comparación, o sea, quiere decir que el estudio es correlacional. Tenemos la variable estudio, tenemos la población, tenemos justamente en dónde quiere realizar y dónde. Mejor dicho, cuándo, ¿sí? Entonces, cumple con los criterios para decir, el objetivo está redactado adecuadamente. Y coincide con la pregunta general de investigación. Lo mismo ocurre con los que son los objetivos específicos que tienen que ir en coherencia, ¿sí? Verbo en infinitivo, variable, muestra, dónde y cuándo, ¿sí? Que son los puntos claves a tener en cuenta. Después, estos objetivos deben visualizarse dentro de lo que es, vamos a decir, su alcance por medio de los resultados. Uno sabe que alcanzó sus objetivos dentro de lo que es el planteamiento de resultados cuando realiza su informe de investigación, que eso sería otro trabajo que abarcarían ustedes a la hora de hacer su tesis, ¿verdad? En este caso solamente hacemos protocolo, pero ya saben que los objetivos están en coherencia con estarían en coherencia con sus resultados. Luego tenemos la justificación. Dentro de la justificación se debe exponer la utilidad del estudio, como ya les mencioné, en tercera persona. Recuerden que cuando alguien hace un protocolo, la reacción se hace en tercera persona a futuro, ¿sí? Y que justamente debe exponer en este apartado la utilidad de los resultados, cómo se podría aplicar dentro de lo que es la profesión. em, También de alguna manera quiénes serían los beneficiarios y cómo serían beneficiarios los que son parte de la muestra o los que tienen característica igual a la muestra de estudio. Así también su valor teórico y valor metodológico deben exponer en este apartado, ¿sí? Bueno, aquí le hice una aclaración. Este es uno de los borradores que yo había entregado, ¿verdad?
Ok. Y en el punto que corresponde al siguiente apartado, abarcaría lo que es el marco teórico, ¿sí? Que vamos a tocar probablemente en la siguiente clase para tener en cuenta. Dentro del formato que les facilitó bueno, hay formatos que facilitan algunos profesores. Dice, por ejemplo, em, a ver, qué limitaciones o si el estudio es viable, ¿sí? La viabilidad. Dentro de la viabilidad se expone justamente si ustedes cuentan con los recursos metodológicos, materiales y humanos para realizar el estudio, es decir, cómo se va a financiar el estudio, si va a ser autofinanciado o si ustedes reciben financiamiento por otras instituciones. También, por ejemplo, en la viabilidad pueden colocar que tienen los recursos pertinentes para hacer la evaluación de la variable en la muestra y si van a tener acceso a la muestra de estudio, ¿sí? Y si va a ser, como les mencioné, ustedes van a hacer con lo que corresponde a recursos humanos, si son ustedes los que van a hacer el estudio o les va a ayudar alguna persona a recabar los datos si es que se aplica de manera presencial, ¿verdad? Entonces, eso se expone dentro de viabilidad y dentro de limitaciones se cuenta de alguna manera de antemano cuáles serían las limitaciones que puede tener el estudio, ¿verdad? Pero eso depende mucho de lo que sería el diseño metodológico, que corresponde justamente a la parte de si podemos generalizar los resultados de la muestra a la población. Eso depende del tipo de muestreo que seleccionemos. Entonces, también qué tan abarcativo es el alcance de la investigación que vamos a realizar, si va a ser descriptivo, si va a ser correlacional, si va a ser explicativo, ¿verdad? Sabemos que cuanto más complejo es y más riguroso es su elaboración, más calidad de datos tenemos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nosotros podemos exponer esas limitaciones dentro de ese apartado. Que dentro de los protocolos, en algunos formatos, algunas universidades, o incluso van a haber algunos formatos de la Facultad de Filosofía, dice eso después de viabilidad, y en otros lo llegan a exponer en su informe de investigación en el apartado de conclusiones. Entonces, ese apartado sí o sí se toca dentro de lo que es la elaboración del trabajo, que si es que en este formato no está presente, si ustedes lo quieren agregar, no hay ningún problema o como ya saben, es algo que lo van a tocar en el informe final de investigación, ¿sí? Entonces, mi intención era mostrarles este formato e incluso les voy a mostrar otro más que es, les voy a dejar, que es otro trabajo que hizo, no sé si lo ubican, a Derlis, que es un egresado de psicología clínica que les va a servir como modelo. O sea, yo los formatos que les presento, yo les pedí permiso a los autores si es que puedo utilizar y que les sean útiles como modelo para hacer sus trabajos y que puedan tenerlo como guía, ¿sí? Eso les pido por favor encarecidamente que lo usen adecuadamente y cualquier cosa si tienen alguna duda puedan consultarlo dentro de lo que es las reuniones que tenemos para poder ir afinando más los trabajos que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Entonces, creo que les dejé en las siguientes diapositivas algunos ejemplos de pregunta, de investigación, para que ustedes puedan justamente practicar para lo que va a ser el examen. Si yo les pongo alguna pregunta, si está bien redactado o no, cómo se redactarían los objetivos, ¿sí? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la población? ¿Sí? Em, Referente a lo que tiene que ver con la redacción, la pregunta de investigación, un objetivo en la parte práctica, ¿sí? Em, Recuerden que este apartado que estuvimos abarcando hoy corresponde justamente, creo que es la unidad o el capítulo 3 del libro de investigación del comportamiento de Kerlinger y así también creo que es la unidad 3 del libro de Hernández Sampieri que les sirve como guía también para seguir profundizando sobre este tema. Entonces, le agradezco por quedarse presentes hasta el final y espero que les sea de utilidad lo que corresponde a lo que es la parte práctica de la elaboración de una investigación. Les agradezco y cuídense mucho, ya saben, pórtense bien y vamos a estar eh, pendientes de lo que ustedes necesiten según surjan en el proceso de las clases. Les agradezco mucho, les agradezco muchísimo, cuídense mucho y estaremos al tanto.